que se enriquecen con las personas en el mundo, con estas enfermedades, que son las empresas que venden medicamentos, ¿no es cierto? Son internacionales, son millonarias. Eso es lo que más ganan realmente la medicina. Nosotros tenemos que ser tontos útiles, digamos, porque también tenemos que ver lo otro. Existen muchos pacientes que tienen enfermedades como un cáncer, como una enfermedad inmunológica, que dicen, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. Porque mi medicina que yo tengo en mi libro de Harrison dice que yo te puedo curar. Y yo como médico me creo en esa medicina. Y digo, te vas a morir hasta los 70 de muerte. Y se va con un médico ortomolecular, que este médico le mejora su vitamina, le da poligoelementos, le cambia la nutrición. ¿Qué creen? Pacientes que sanan completamente. Eso es una evidencia muy clara y evidente. Por ejemplo, la vitamina C, que el médico no sirve para nada. En el hospital, cuando se enfocaban los pacientes de COVID, con todos los pacientes llegaban y de todos los que tenemos vitamina C. ¿Y qué creen? Los pacientes sí mejoran. Entonces, en la medicina, así se logra generalmente, no está escrita la última palabra. Ya, yo no puedo decir no voy a poder, no se puede, ¿no? Pese a que no logremos ya conocimiento científico de muchas cosas, todavía la medicina yo creo que hemos recién descubierto un 1%, y lo demás no estamos por descubrir. Y peor en el mundo de la medicina interna. Y ya en cirugía está medio caro todo. Hay que hacer mucho porque somos más técnicos. Hay una hemorragia, pero no parar la hemorragia. Pero igual seguimos cambiando muchas veces. Son paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son aquellas cosas que van cambiando en el tiempo. Que nosotros creíamos otra cosa y ahora vamos pensando en otras cosas. Entonces esto, yo quiero con esto decirle a ustedes que ustedes no se enceguezcan. Como médicos, ya que son mayores, no les puedo nada decir. Porque el médico, mientras más viejo se hace, se cree que lo sabe todo. Yo justamente hablaba también un español. Hablaba sobre los tratamientos dirigidos ahorita con las células pluripotenciales, ¿no? Que una célula se puede cultivar. Yo la puedo cultivar si yo tengo, por ejemplo, diabetes tipo 1. Puedo cultivar esas células, o sea, me sacan células madre de mi cuerpo, las cultivan y pueden codificarlas para que se formen células que produzcan insulina. Propia célula, o sea, me hacen células más en mis dotes de la palabra, que hace una luego yo la meto dentro del cuerpo del paciente y voy a empezar a crear insulina. También hay una medicina ahora para los cánceres, tipo linfoma, que sacan los linfocitos T del paciente, esos linfocitos T los mejoran y esos linfocitos T vienen y curan el cáncer a sus pacientes. Obviamente esta medicina es una medicina muy cara, ¿no es cierto? Una medicina así que es teledirigida, ¿no? Así como los americanos, si quieren deshacerme a mí, quieren un misil aquí o un explodador, me van a matar, también lo arriba. Entonces esta medicina cada vez está más dirigida, ¿ya? A esto. Pero sin embargo nosotros vamos a poder hacer esa medicina para todos los pacientes. Ni siquiera muy caro. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de esas células T famosas que los alimentos T lo mejoran? Y que no todos los cánceres pueden ser compatibles. $450,000. Todas las personas tienen $450,000 en su bolsillo. Entonces hay terapias que no van a ayudar a la paciente. Bueno, a mí se me quedaron esas cosas de la charla. Quizás yo era reacio un tiempo atrás de la medicina ortomolecular. Yo la conocía, después conocí muchos pacientes que sí mejoraron con estas terapias. Así como dijo la doctora, pacientes abandonados. Inclusive ella fue un paciente, o sea, tuvo una mala praxis con un ortomolecular que lo mandó a terapia y se muere. Y ella contó eso también ahí. Porque la medicina tiene que ser personalizada, ¿no es cierto? Se habla mucho de la IA, de los robots que van a curar a un paciente. ¿Quién se va a hacer curar a un paciente? O sea, con un robot. Necesitamos todavía la humanidad. Yo creo que el humano todavía no se va a poder cambiar. Todavía no. ¿Ya? Y esto les digo porque nosotros hemos tenido conceptos grandes, digamos. A mí me gusta. Yo siempre cuando digo una charla, escucho toda la charla. Yo no sé por qué lo meto
Entonces la concentración, y lo digo también, este profesor que hablaba este español es un profesor que es de la Complutense, él es cirujano, tuvo más de 8 años de decano de la Complutense, que es una universidad de Madrid de medicina, ¿no? Él es médico, también es investigador sobre las células. Inclusive ahorita en el mundo hay gente que está tratando de... ¿Cuál es la gran pregunta del ser humano? El humano que tiene mucho dinero, creo que el humano tiene mucho dinero. No, porque ya no tiene fuerza. ¿Qué quiere? Correcto, quiere vivir más tiempo. Porque con la plata, con el poder, ¿puede vivir más tiempo? No. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Estos millonarios se han juntado y han pagado a una persona, y esa persona trabaja con varios premios Nobel y científicos, descubriendo cómo podemos vivir más. Y han llegado ya, están trabajando, yo tengo que es un secreto. Pero obviamente hay algo que es muy básico, si quieres vivir más, digamos. ¿Qué creen que hace que nos muramos más ahora? O sea, y es lógico, digamos. ¿Por qué morimos más? ¿Por qué morimos las personas? ¿De qué mueren las personas? Mueren por infarto. ¿Qué tiene el infarto? Una mala alimentación, un estrés crónico, ¿cierto? Para la sociedad, o sea, más guau, un tipo, otro que quiere pegar, o sea, entonces vivimos, nuestro cuerpo vive con ese estrés crónico y eso inflama tu arteria. También la alimentación, se sabe que nuestros alimentos que consumimos ahora son alimentos que inflaman. Y esa inflamación cierra mi arteria, me da una serie y me muero al final. ¿Y de qué se muere la gente ahora? Se muere de eso, gente joven se muere de un infarto. Están retocando la pesa, así como musculando. Y están muriendo de 40 años de un infarto. ¿Por qué? La mala alimentación, los estimulantes que yo consumo. Entonces se sabe. Para vivir bien, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, tampoco puede vivir sin estrés. El estrés es bueno, es bueno, pero es bueno hasta cierto punto. Hay que saber descansar, hay que saber desestresarse. ¿Por qué la gente se suicida? La gente joven se suicida, médicos, tenemos que se suicidar. Otra vez se suicida una doctora joven, presidente. Y hay una respuesta muy clara a esto, y es lo que yo les dije al comienzo de todas las clases de acá, y que ustedes lo van a seguir viviendo si es que ustedes siguen durante este camino, porque este es un camino. Este es un camino que ustedes están avanzando a medida, y se llama adaptación. Si ustedes no se adaptan, no van a ningún lado. Si ustedes van a llegar, por ejemplo, al internado, ya en la universidad hay una adaptación, ¿no es cierto? En los grupitos, ¿no? Y obviamente van al internado y también se van a topar con gente que hicieron las universidades. Y obviamente ustedes tienen que adaptarse, porque al final lo más importante es el paciente, uno tiene que trabajar para el paciente. Y esa adaptación a ustedes lo va a hacer crear una experiencia, no solo una experiencia de tener conocimientos acá, sino una experiencia de poder, digamos, tener empatía con el paciente, de saber el dolor de las personas, de poder aceptar. Ábrale la puerta. O sea, esas cosas más ustedes las tienen que aprender. Por eso que la medicina es un camino. No solamente yo tengo que aprender conocimientos acá, que no leo, que no aprenden. Tienen que aprender, tienen que tener conocimiento. Pero también tienen que vivir la medicina, tienen que vivir con los pacientes, tienen que atender a esos pacientes. Ustedes lo van a vivir cuando hagan el internado. Ahorita, por ejemplo, yo veo que algunos compañeros tienen demasiado roce entre compañeros, ¿cierto? Y esos roces, las cosas buenas que yo tengo, las cosas malas que yo tengo, muchas veces se multiplican, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mala actitud, soy aburridito, cuando tengo internado voy a ser aburridazo, todos los defectos que yo tengo se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque voy a estar cansado, voy a estar estresado, voy a estar nocturno, no voy a dormir bien. De paso, los pacientes me van a preguntar y voy a saber. Y obviamente después hasta veo los pacientes que se mueren, o veo conductas que son inadecuadas. Quizás yo sé que esa conducta ese paciente no debían haberla hecho, debían haber operado a ese paciente y no lo operaron, y el paciente se murió. Yo como interno sabía que había que operarlo, pero los médicos no lo operaron. Y para mí todo eso me va a crear un estrés, ¿cierto? Y obviamente
Muchas veces voy a deflorar muchas cosas que no las saqué antes de repente, ¿no? Pero obviamente tengo que adaptarme, porque para todos siempre existe una adaptación. Todos los médicos que han pasado por un hospital, que han internado, que han hecho una residencia, que viven como médicos, sufren de un estrés. No es fácil ser médico. Y ser buen médico peor no es fácil, porque siempre existen cosas como para que te salga y hagan cosas malas. Pero obviamente nosotros debemos estar equilibrados. Equilibrio. El equilibrio y la adaptación debe ser la cosa que yo debo memorizarme acá. ¿Cómo yo me voy a equilibrar? De pronto yo soy un interno que no quiero dormir, entonces voy a tomar Red Bull, o no sé qué, toman mote, no sé qué, el loco, no sé cuál es la. ¿Y qué va a hacer eso en mi cuerpo? ¿Me va a hacer bien? No, me va a hacer mal. De repente no voy a dormir, digamos, ¿no? Pero obviamente me va a pasar una factura, me va a crear insomnio. Y para dormir después voy a necesitar tomar medicamentos, después ya no esos medicamentos me voy a hacer adicto a los ansiolíticos, y después voy a ser un depresivo, y después voy a ser un bipolar, y después voy a hacer todo porque no me equilibré adecuadamente. ¿Y qué necesito yo para equilibrarme? Algo básico. Comer bien, no así, no, la hamburguesa, comer lo que uno necesita en el cuerpo, ¿no? Dormir adecuadamente. Obviamente yo sé que en los turnos uno no duerme, pero después cuando sale el turno uno tiene que dormir, descansar. Siempre es importante tener una actividad física que uno pueda hacer, ¿no? Ejercicio. Créanme que el ejercicio es el mejor ansiolítico que ustedes pueden tener. Y cualquier persona puede hacer ejercicio. Si yo le indico a un paciente que es obeso que haga ejercicio, a un viejito que pueda que camine, ¿cómo yo no voy a poder hacer ejercicio? Aparte que el médico tiene que estar siempre, el paciente lo mira a uno, no, pero usted no, si no hace lo peor de camino. Entonces yo si yo me voy a aprender que no camino tampoco, usted sabe cómo hace para caminar. Ustedes tienen que ser ejemplos. Y muchas veces les digo esto porque de repente podemos prevenir ahora lo que puede pasar en un futuro. No quisiera que nadie de ustedes se suicide, por ejemplo. Porque cuando uno, como dicen, ¿no? Cuando uno avisa qué va a pasar en la guerra avisada no mata soldados, ¿no? Entonces, hay cosas que ustedes nunca pueden agarrar a saber. Y son los ansiolíticos. O son los analgésicos, peor que los opiáceos. Créanme que se van a hacer adictos. Y créanme que se van a morir por eso. Porque uno lo toman a chiste, ¿no? No es bueno. El alcohol también no es bueno, porque el alcohol también es una droga. No. Tenemos muchos médicos que se hacen alcohólicos, y de alcohólico a la droga, así, todo medio primito, rapidísimo uno se pasa. El médico siempre tiene que estar con sus 5 sentidos bien puestos, pero un cirujano. A mí no me gustaría que un cirujano se vaya a beber el día anterior a mi cirugía, me gustaría. Y el otro día venga temblando ahí. Yo entraba a quirófano, operar a un paciente, de ayudante con un cirujano que el día anterior le había tirado una pulpa y temblaba así en la cirugía. Y él me dijo, ¿sabe qué? Doctor, usted se ve lo que sí, doctor, mejor para el paciente que hace. Pero ¿dónde está la responsabilidad? ¿Será que yo puedo operar a un paciente si no tengo la condición adecuada? ¿Será que el día anterior que yo operar a un paciente tengo que estar con mis 5 sentidos puestos? O si voy a tener a una persona, o si voy a tener una emergencia, un hospital. Porque si yo tengo sueño, en vez de querer ayudar a la gente, ¿será que es bueno? Todas esas cosas son importantes, solamente es una pequeña reflexión, quizás, para prevenir que a ustedes no les pase esto en el futuro, porque sí van a tener estrés y van a tener mucho estrés. Bueno, vamos a hablar del último tema que tenemos acá. Fíjense ustedes, acá tenemos unas fotografías. Tiempo importante, ¿cierto? El tiempo, así como ustedes en el examen, 5 minutos más, 10 minutos más. Yo creo que no iba a cambiar nada, digamos. Pero bueno, según ustedes iba a cambiar. Sí cambiaba, sí cambiaba. Pero sí tenemos otros minutos de platino, por ejemplo, que son minutos que un paciente no respira. Y yo estoy ahí listo con todo mi equipo, estoy listo para actuar y puedo hasta hacerlo ahí, igual a los pacientes en ese sentido. De repente le salgo el cerebro, un paciente que esté sangrando internamente, ¿no es cierto? Y que esté con grado 1, grado 2, yo estoy llegando con una ambulancia, y yo ya estoy previendo a este paciente
paciente va a llegar 8 horas o 3 y estoy hablando de la ambulancia al hospital que el ciudadano esté listo para esperar porque es un paciente grave, código rojo, tiene esto. Y si obviamente todo se cumple, me va a estar un cirujano esperándome para abrir el abdomen lo más rápido posible, parar la hemorragia y salvar al paciente. El problema, siempre va a haber un paciente que va a requerir nuestra ayuda. Nosotros en este tema que vamos a hablar es control de daños. Teníamos un paradigma antiguamente que hacíamos otra cosa. Tratábamos de hacer una cirugía magistral, teníamos perforación del intestino, del hígado, empezamos a hacer sutura, exéresis, riñón. Terminábamos después de 7 horas, 8 horas de quirófano, salíamos y le decíamos a la familia magistral. ¿Cómo van a decir, doctor? Magistral. Excelente. Nunca habíamos hecho una cirugía tan grande. Le sacamos el riñón, suturamos el intestino, suturamos el colon, preparamos el hígado, preparamos el estómago, el diafragma, la pared abdominal. Allá, doctor, ¿cómo está el paciente? El paciente se murió. Nosotros hacíamos cirugías magistrales y vemos un objetivo real. Cuando nuestro objetivo real es la vida. Entonces, justamente por eso se habla de la cirugía abreviada. Si yo veo todas estas lesiones que tiene un paciente, empaqueto el hígado, empaqueto el riñón, el hígado no lo suturo porque pierdo tiempo, lo voy a ligar, ¿no es cierto? Si hay una lesión de aorta, esa lesión de aorta de repente la voy a canalizar con un tubo para que siga la sangre, o voy a colocar un reboa, ¿no? Y voy a hacer una cirugía en tiempo récord, porque lo que se muere el paciente es porque sigue sangrando y porque sigue en quirófano, ¿no? Y porque el paciente está desestabilizado. Entonces, ese es mi problema que yo tengo, ¿no? Un paciente que está con una hemorragia masiva y que necesita estabilizarse. Entonces, básico, ¿cómo controlo la hemorragia del paciente? ¿Cómo trato el shock? Control de hemorragia y si esto es hipovolemia hemorrágica, control de hemorragia y reposición de volumen. Pero esa reposición de volumen, porque esa hemorragia me va a llevar a desestabilizarme. Por ejemplo, si a mí me sacan 1 litro de sangre ahorita acá, yo por ahí me desmayo acá mismo, digamos. Entonces, tenemos que ver esa repercusión que va a haber en el cuerpo. Ahorita va a ser una cirrosis metabólica, va a ser repercusión de órganos, yo tengo que mejorar a ese paciente. ¿Y cuál es el mejor lugar para mejorar al paciente? ¿En quirófano o en terapia? En terapia, correcto. Ese es el concepto básico que yo tengo que tener de la cirugía de control de daño. Siempre tengo que tener claro que la triada de la muerte va a ser la coronopatía, hipotermia y ansiosis. Ahora tenemos la pentada más, que la han aumentado, de glicemia y la bajada del calcio, o la hipocalcemia que ocurre. Entonces, si hay una hemorragia, ¿qué va a llevar ese problema que tiene el paciente? Una hemorragia. ¿De qué se mueren los pacientes en los hospitales? Con un trauma de 2 cosas. En la primera hora se va a morir de hemorragia y más tardíamente se puede morir de una infección. Pero también un paciente puede hacer un cuadro de un abdomen que necesita una cirugía porque tiene un foco séptico. Por ejemplo, un paciente que se hicieron una restitución del tránsito, anastomosaron el colon al recto y el quinto día tiene fiebre. Y el paciente empieza a tener taquicardia, taquipnea, leucocitosis, y una fístula. Y el paciente después hace shock séptico y después hace falla muscular. Y puede hacerlo en 2 días o puede hacerlo en 24 horas. Entonces el paciente va a desestabilizar, ¿no? Porque ¿a qué va a llevar el shock? A una inadecuada perfusión tisular. ¿Qué es la inadecuada perfusión tisular? Todos mis tejidos están inadecuadamente perfundidos, no llegan los oxígeno adecuadamente. Entonces, ¿qué van a hacer mis tejidos? Van a tratar de hacer un metabolismo anaerobio. Y el punto final del anaerobio es el lactato. El paciente va a hacer una acidosis metabólica, ¿ya? Y va a tratar de compensar con una alcalosis respiratoria, ¿no? Va a tratar porque, obviamente, por eso que el pH es el mejor indicador porque me diga la gravedad de un paciente. Un pH normal, 135, 145. Un pH por debajo de 135 ya hablamos de una acidosis. Y le ponemos el rótulo de metabólica o respiratoria, dependiendo si tenemos bicarbonato que está bajo o si tenemos PCO2 que está bajo o está elevado, ¿no? Dependiendo si es ácido
acidosis. Si está, perdón, alto tendría que estar para ver si es acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Encima de 35 el valor normal. Entonces, el cuerpo va a tener una repercusión. Un signo que ustedes van a ver en el paciente, que lo ven ahí, se lo prometo, es que el paciente empieza a respirar rápido. ¿Por qué? ¿Por qué respira rápido? Porque el paciente está con acidosis y quiere compensar, y el paciente al tratar de compensar va a tener una respiración rápida, una taquipnea. Esto ustedes lo va a ver el paciente séptico y el paciente choqueado. Paremos de contar. ¿Por qué es importante no llegar a este estadio? Porque aquí ya la retroalimentación que ha habido, ya el paciente ha estado mucho tiempo hipopercutivo, mucho tiempo con un shock. Y si yo no trato adecuadamente a este paciente, el paciente va a llegar a lo que se conoce como la tirada muerte. Entonces, en esta etapa, ya el paciente va a empezar a sangrar por todas partes. Si la hemorragia está en la doble, no por abajo, sino por todas partes. El paciente va a estar más acidótico. Esta acidosis lo va a llevar, también la hipotermia es importante porque el paciente no va a poder generar calor. Y esta hipotermia lo va a llevar también a la coagulopatía. La acidosis en realidad va a hacer coagulopatía y también puede llevar a hipotermia. Y este es un círculo, yo tengo que sacarlo de acá al paciente. ¿Y cómo lo voy a sacar? Controlando la hemorragia, parando la hemorragia y reponiendo el volumen. Yo tengo unas, que esta es pregunta de examen, ténganlo por seguro que va a entrar, ¿no? ¿Cómo yo controlo el daño? Esto está en quirófano, también tenemos la otra fase. En quirófano, etapa 1, control de hemorragia. Si fuera que perfora el intestino, control de contaminación. Si hay una hemorragia, ¿cómo la controlo? Taponamiento intraabdominal, cierre temporal. ¿Cómo para que ustedes una hemorragia dentro del abdomen, dentro del tórax? Colocando compresa, va a parar. Si yo tengo una herida abierta en el brazo, hago compresión local. Pero tengo un orificio en la pierna, puedo hacer un empaquetamiento también. Esto vamos a tratar de practicarlo en simulación para que ustedes lo hagan. Luego, el paciente tiene que ir con un cierre temporal solamente, porque mi objetivo principal aquí es esto, en la etapa 1. En la etapa 2, el paciente va a ir a cuidado intensivo, donde aquí me van a estabilizar al paciente esta coagulopatía, esta acidosis, van a corregir la coagulopatía. Pero ¿cómo la van a corregir? Cuando yo controle la hemorragia, yo la van a corregir. Pero si yo no controlo la hemorragia, ¿será que yo la van a corregir? No, no la van a poder corregir. Por eso es que yo decidí ser cirujano, porque cuando roté por terapia intensiva y era interno, yo quería ser médico internista, digamos, quería ser terapista, me gustaba. Pero cuando roté en terapia intensiva vi muchos pacientes que morían. Morían porque los médicos internistas decían, doctor, está descompensado el paciente. El paciente, doctor, está con una contaminación abdominal, tiene una peritonitis. Y el cirujano decía, oye, no me paré del programa, un paciente estaba ahí en coma. Doctor, tiene proteína C reactiva elevada, tiene elevado, tiene una ecografía, tiene líquido, tiene infección peritoneal, está séptico. ¿Será? No sé. Dile que el laboratorio más, a ver, veamos cómo está. Pasaba el turno, llegaba otro cirujano, a veces el otro no entraba, a veces tampoco no entraba, y ya entraba el tercer cirujano. Ya puede llamar que no haya paciente. El paciente prácticamente no entraba porque la decisión quirúrgica no la tomaba el cirujano. Y eso fue lo que a mí me motivó a no ser clínico, digamos, ¿no? Porque yo no iba a estar robando a los cirujanos. No le iba a robar. Y no le ruego. Ahora le ruego a los terapistas. Porque una vez que yo opero a mi paciente, me dice la persona que necesita terapia. Por favor, terapia. No, terapia no. Venga. Pero por lo menos tratamos de ayudar al paciente. Entonces, el paciente tiene que ir en terapia intensiva. Pero ¿cómo mejora? Si yo controlé la hemorragia, si yo controlé la infección. Él va a mejorar el paciente cuando yo controle esto. O sea, que controla esto es el cirujano. Si está en una problema intestinal, por el trauma, sí. O sea, yo tengo que solucionar eso. Y ya el terapista me va a manejar el medio
interno. Pero si yo no manejé esto, ¿será que él va a poder controlar al paciente? No lo va a poder controlar. Y me va a llamar y me va a decir, doctor, sigue sangrando. Doctor, hay un foco séptico intraabdominal, le he pedido la C reactiva y está elevada, sigue elevada. Entonces vamos a traer nuevo quirófano. Y justamente el quirófano tiene que estar listo. ¿Y qué es lo que nos dice esta historia? ¿Tenemos que trabajar nosotros en contra de los otros especialistas o tenemos que trabajar en conjunto? En conjunto. Eso es importante. Pero ustedes cuando vean la vida real, van a ver papeles donde no es nada bueno, porque al final nadie piensa en el paciente, piensa en ellos muchas veces. No piensa. Pero obviamente ustedes no tienen que hacer eso. Y en la etapa 3, donde ya el paciente está compensado, tengo un paciente que está normovolémico, que está orinando adecuadamente, 0,5 mg por hora, no está acidótico, está corrida la coagulopatía, está corrida la infección, el paciente está en mejores condiciones, voy a hacer una cirugía definitiva. Quiere decir esto que si yo los intestinos solamente los ligué, ahora voy a hacer una cirugía larga, de 3 horas, voy a suturar intestino, voy a reparar el hígado, si hay la vesícula está necrosada, la voy a retirar. Entonces voy a revisar y tener más tiempo para hacer una cirugía más larga. ¿Ya? Eso significa las 3 etapas importantes de la cirugía de control de daño, ya que esto, por favor, de memoria. Bueno, aquí tengo un paciente que tiene un gran hematoma, un gran golpe que tuvo el paciente, y que este golpe va a producir una compresión toracoabdominal, ¿no es cierto? Aquí tengo otro paciente que este paciente lo ha baleado, un disparo en la región inguinal acá, él era moraba de Coca-Cola, y esta bala entró cabalito a la ilíaca, se la lesionó la ilíaca, él estaba choqueado en serio. Me acuerdo que unos colegas, me tocó una clínica, yo estaba en La Paz, me llaman, ¿te esperaste? El paciente estamos operando, me dice, ¿cuándo vas a llegar? Voy a llegar mañana. Está bien, mañana vamos a entrar a la cirugía de revisión, me dicen, ¿no? Un shock, entraron al vascular, repararon, hicieron una ileostomía, entramos a la siguiente cirugía, pues no había nada que hacer más, iniciamos, cerramos al paciente. Un trauma hepático, que son de las causas que puede haber una hemorragia masiva, tenemos grado, a todos los traumas, renal, hepático, tenemos grados, ¿cierto? Los grados 4 y 5 son los más severos, donde ya ha habido destrucción completa del hígado y prácticamente del hígado. ¿Cuál es el hígado? Que es lo básico. Si hablamos del hígado, porta, la arteria hepática, si hablamos del páncreas, por ejemplo, la cabeza del páncreas, si hablamos del riñón, el pedículo, irriga riñón, arteria renal, venas renales, que son dos. ¿Por qué se habla de grados? Porque los grados 4 o 5 son los más severos, que muchas veces son incompatibles con la vida y muchas veces hay que resecar el órgano para tomar una conducta. Se hicieron estudios para saber si los pacientes con los trastornos de la muerte morían. Y resulta que 74% con coagulopatía mueren, hipotermia 80%. Un pH por debajo de 720, que ya decimos que es un pH grave, ya está muerto este paciente. Por eso que el pH me va a decir el pronóstico de sobrevida o de mortalidad que tenga un paciente. Mientras el pH esté más acidótico, más probable que se me muera. Los pacientes que vivieron, fíjense ustedes, tenían menos estos trastornos. Un pH sobre 718, 720 que es la acidosis grave. Se dice que 6.8 es un pH incompatible con la vida, pero era un paciente que estaba bien, ¿cierto? Pero muchas veces el cuerpo también se adapta a esto. Yo les puedo mostrar a un paciente renal, y le utiliza renal, que le hace un pH debe estar en 710, y el tipo está relleno, se toma una cerveza. Porque el cuerpo se adaptó. Usted le hace un potasio, yo está en 6, ¿no? El potasio se adaptó, o sea, el cuerpo se adapta. Las enfermedades pueden hacer que el cuerpo se adapte, obviamente cuando van despacio, pero si va rápido, pues nadie se adapta. Este cuadro es importante que me dice que esta triada me va a matar al paciente, el tiempo corre. El tiempo para mí siempre al médico va a correr lento. Estoy tranquilo, no recuerdo ya de noche, de día. Me murió 3 pacientes, 4, 5, 6. Para el paciente van a pasar los minutos muy rápido. Y por eso es muy importante siempre tener un reloj y controlar el tiempo que estoy haciendo la reanimación, que estoy entrando al quirófano, ¿no? La asistencia debe ser muy rápida.
Y obviamente para esto yo necesito un trabajo en equipo. Si yo tengo todas las precauciones de entrar a quirófano, por ejemplo, en el hospital japonés, muchas veces nosotros ya tenemos como no les puedo decir que es algo que es sincrónico, digamos, que van, pero generalmente cuando tenemos un paciente con una hemorragia, se abre toda la puerta del volumen, el paciente está hasta aquí. No pasa lo mismo con los pacientes con infección, pero con ciertos pacientes sí pasa, ¿no? Tenemos como que eso que sabemos trabajar así. Sin embargo, sé de otros hospitales que no tienen eso, porque quizás, bueno, nosotros ya lo llevamos por generación, es como que algo que es como un instinto, ya que todo el mundo sabe qué tiene que hacer, digamos. Obviamente tenemos saturación, todo lo que ustedes quieran, pero se trata muchas veces de abrir las cosas. Este es el enfoque antiguo que tenía y el enfoque nuevo, ¿no? El enfoque antiguo era hacer una cirugía magistral, pero sin pensar en el paciente y a ver, se moría, digamos, se murió porque quiere que haga todo. Sin embargo, ahora con el pasar de años se han salvado muchos pacientes. Y esto dice dos cosas importantes del médico, ¿no? Uno, hizo una cirugía magistral, pero ahí murió. Sutureza, ¿qué? Se me murió, o sea, no tiene. No, el otro día charlaba con un médico y me decía, yo le dije personalmente, para mí los médicos no deben ser políticos. Es mi opinión personal. No piense que ustedes, si quieren ser políticos, pueden ser. De hecho, tengo varios alumnos que son políticos, ¿no? Ministros y todo, pero para mí, el médico que es político, ya es médico. Y él me decía, no, pero tal, me decía. El único médico que yo conozco que trajo algo a Santa Cruz, le digo, de verdad que conozco, gracias a Dios, es mi chorquito para dar la regalía. Después los demás han ido a pasear y se han vuelto, y allá vuelven y se olvidan toda la medicina. Yo he tenido algunos que trabajan en el hospital, que se han olvidado del clavo, digamos, y eran neurocirujanos, unos prominentes neurocirujanos. ¿Por qué el médico se olvida cuando está por allá congelado? Correcto, no está en la playa continua. Y ese es otro ejemplo importante que yo, el momento que yo no sea capaz de hacer una cirugía, por ejemplo, yo tengo que dejar de operar. Ese momento va a llegar un día, ¿no? Y lo tengo que dejar. El momento que yo no pueda enseñar a los estudiantes que es esto. Es muy aburrido, quizás, me cansé, digamos. Dejarlo también. Porque todo tiene un ciclo, un comienzo y un final. Y siempre el médico, y una cosa que dijeron también en ese curso ahora, que y no lo dijo el médico, lo dijo uno que es rector de la universidad, pero no el médico, lo dijo el médico, no puede dejar de estudiar nunca. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Y este es un claro ejemplo de que las cosas cambiaron en el trauma, ¿cierto? Ya no se hacen los tratamientos magistrales, sino que se hacen las cirugías de control de daño. Muchas veces los médicos creemos que tenemos la última palabra y hay una enfermedad que si ella puede buscarla, o sea, hasta hay un video en Google, no, en YouTube, que se llama el médico con el tiempo cree que todo lo sabe, que todo lo resuelve, y ya no escucha a los otros médicos jóvenes. Doctor, ¿sabe qué? Ha cortado la mesentérica, doctor. No es la mesentérica. Y ahí yo empiezo a matar pacientes, digamos, como cirujano, porque tengo una habilidad. Yo quiero que me hagan una estatua en el hospital. Esta enfermedad es una enfermedad que le da a todos los médicos que tenemos que estar muchos años, ya probablemente no se actualizan, ellos son los héroes del pasado, no quieren cambiar ciertos tratamientos, ¿no? Y la medicina cambia, los tratamientos cambian, en la hernia, en la cirugía cambian muchas cosas. Entonces yo tengo que pensar en esto. Esta enfermedad se llama brucemia. Ustedes quieren, pueden buscarla ahí en YouTube, cuando tengan tiempo. Bueno, que no les pase a ustedes, no les pase a ustedes la brucemia. Brucemia, búsquenla. Y los médicos quieren que hagan una trata de bronce. Ahí en la tenemos una sala y allá puesto su nombre de los médicos. Doctor Tato. Pueden ir a ver la cosa, doctor Tato, los papeles de otro puso al otro lado. Tiene su salita. Bien. Entonces esto fue modificándose de acuerdo a varios autores y se dio cuenta, por ejemplo, se les morían los pacientes y de pronto un médico
médico dijo, no sé qué hacer, porque trataba de suturar el hígado, no podía parar la hemorragia, a veces se le moría y se le moría otro, ¿no? Hasta que de pronto agarra uno, le pone compresa, ya me cansé, se lo deja ahí con las compresas adentro. Y en la medicina van a ver ustedes que muchas veces han encontrado cosas así por accidente. Y de pronto el paciente al otro día estaba vivo. Y él dijo, ¿cómo va a estar vivo? Se estaba sangrando. Yo no pude parar la hemorragia, lo dejé con unas compresas ahí en la barriga, en el abdomen. Y cuando entró a revisar, el paciente ya inclusive sus heridas no sangraban, sus heridas hepáticas no sangraban. Y de ahí surgió el empaquetamiento, que es importantísimo. Podemos empaquetar la cavidad abdominal completamente, la cavidad pélvica, inclusive el tórax lo podemos empaquetar en caso de lesiones que no podamos corregir la hemorragia en ese momento. Porque al final lo que yo quiero es parar la hemorragia, ¿no es cierto? No quiero hacer una reparación, por ejemplo, si es una arteria renal, incluso hasta la puerta se puede empaquetar. Y esto me puede dar tiempo para que cristalice el paciente y ya yo entre con otro equipo, con otro personal, a hacer una cirugía definitiva. A esto es lo que se conoce como el empaquetamiento y también la cirugía abreviada, que ya estoy colaboradores, estos son unos cirujanos suecos, que dijeron claramente, digamos, tenemos que hacer una cirugía rápida, pero con objetivos claros. Luego ya Rotondo, que es un cirujano de Estados Unidos, ya dijo, esto debe ser lo que se conoce como cirugía de control de daño, 1984. Y sacaron este término de cuando hubo la invasión a Pearl Harbor, los buques, pum, los tumbaban, los buques eran buques de guerra, así como los que están allá en Venezuela, ¿no? Para que lo hagan a los maduritos, y los manden a donde tienen que ir. Estos son buques que tienen portaaviones, tienen todo, y obviamente sabían los japoneses que ellos tenían que ir contra ellos, ¿no? Porque ellos son los que iban a poder hacer la respuesta del contraataque. Y para que estos buques no se hundan, los marineros, los capitanes, todos los marines que estaban ahí, trataron de ver una forma. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando habían heridas dentro del barco que estaba entrando agua, trataron de repararlas. Y un cirujano esto lo aplicó a los pacientes. Tenemos que hacer lo mismo con los pacientes. Porque ¿qué es lo que buscaban los marineros con esto? Que no se hunda su destructor, que no se hunda el barco. ¿Qué queremos nosotros los médicos con el paciente? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no mueran nuestros pacientes. Al final nuestros pacientes es nuestro barco. Nosotros somos los capitanes, no queremos que se hundan nuestros pacientes. No queremos que mueran nuestros pacientes. Entonces se inició lo que se conoce como el control de daño. Asociado al control de daño apareció una enfermedad que justamente son las dos cosas que estamos hablando ahora, síndrome compartimental abdominal. De hecho, le ponemos compresas al paciente, damos cantidad de fluido, pusimos edema y aumentamos la presión intraabdominal. Y este aumento de la presión intraabdominal va a aumentar la presión a nivel del diafragma, va a aumentar la presión a nivel de la cava y la aorta, y va a funcionar como síndrome compartimental abdominal. Que salvábamos al paciente, pero sin embargo los pacientes morían después por síndrome compartimental abdominal. ¿Y por qué morían, doctor? Porque al haber hipoperfusión de los órganos, como es síndrome, repercutía en todo el cuerpo, en el cerebro, me iba menos sangre a la aurícula derecha, salía menos sangre del ventrículo, y al final cuando la presión era demasiado elevada, hipoperfusión en los órganos del abdomen, riñón, había necrosis tubular aguda, llevaba insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y al final el paciente igual se me moría. Como el paciente no podía respirar bien por el síndrome compartimental, el paciente hacía acidosis respiratoria, acidosis metabólica o acidosis mixta, respiratoria y metabólica, ¿no? Y al olvidar el paciente se moría porque hizo un montón de daño, pero no controló el síndrome compartimental abdominal. Entonces tenía dos cosas todavía que no las tenía bien controladas. ¿Qué hacer? Para la fase de control de daño tenemos la fase 1, la fase 0 que dijimos que es el prehospitalario. Esto, el año pasado vieron preguntitas de esto, así que no te lo... Yo no pregunté, no. La fase 1, controlamos la hemorragia del paciente, ¿ya? Y la contaminación. Si yo le pongo el examen, ¿qué vamos a controlar en la fase 1? Hemorragia, falso verdadero, contaminación. Fase 2, estabilización en UTI. Y fase 3, vuelve el paciente nuevamente a la cirugía, donde tenemos una cirugía definitiva. Y donde acá tiene que entrar ya un cirujano experto, ¿no?
porque tiene que reparar. De repente yo tenía una lesión de aorta. ¿Con quién tengo que entrar? Con el cirujano vascular, correcto. Tengo de repente una lesión renal, con urologo. Entonces fíjense que esto es muy importante. Y acá también va otra cosa importante de los médicos. Nosotros los médicos no porque pidamos ayuda vamos a ser burros. El que no pide ayuda es el burro, en este caso. Ustedes escucharon un caso que pasó hace unos años, un jugador de fútbol, el petrolero, que le hicieron una cirugía de una hernia de disco. Entraron bien laparoscópica, hicieron una mini esectomía. El paciente de la ciudad salió bien, tenía que irse al otro día a su casa supuestamente, pero el paciente empezó a choquear. Y nadie se dio cuenta que estaba choqueado el paciente. El terapeuta no se dio cuenta porque andaba en la computadora mirando películas de repente. Y lo pasan a la sala. En la sala el paciente estaba pálido, entra la mujer y le dice, quedó muy pálido, sí, quiero ver a mi hija porque creo que me voy a morir. El paciente sentía ganas de morirse. Sí, de verdad, hay un reportaje que la chica dice todo en la tele, ¿no? Un reportaje que la esposa dice, la esposa del médico. Yo lo vi pálido, mi marido. Y mi marido dijo, trae a mi hija porque creo que me voy a morir. Llamaron al nefrólogo porque no orinaba al paciente, los de sala. Y este paciente no hacía taquicardia porque era deportista. ¿Se acuerdan que hay pacientes que no hacen taquicardia? Entonces, nos llaman al nefrólogo viene y nos mira. O sea, fue burro. Escucho el problema de los pacientes. Investigan en un tomo, le hacen un tomo y ven un hematoma retroperitoneal. Cuando entraron con la laparoscopia y sector retroperitoneal, lesionaron la ilíaca y su hematoma. Llamen a los cirujanos para recorrer. El hematoma estaba contenido ahí. Y llaman a un cirujano que era mi jefe, que lamentablemente ya no está acá, pero un cirujano con mucha experiencia, el doctor Oscar Espinosa. Y él dice, no, yo trabajo con seguro, lo llaman, yo trabajo con seguro, le dice, si es paciente privado yo voy, entonces lo llaman a otro. Y el otro dice, voy a entrar. Y le dice otro médico, pero me parece que es una lesión de vaso. Yo hice los traumas. Pero el otro no quiere llamar a curar. No. Es un experto. Abre, cuando entra, encuentra un hematoma. Un hematoma, ustedes no ven nada, digamos. Al abrir el hematoma, el paciente, al abrir el hematoma, porque no tenía buena anatomía, lesiona la obra. Él la lesiona. Y allá van a calcular, la plantea, no sé qué, más acá, más allá, le dan otro cuento a la plexa, digamos. Le sacan sangre a todos los jugadores del Blooming, de Oriente, de Bolívar, ¿verdad? 50 paquetes de transporte. Ese paciente estaba muerto. Estaba muerto. O sea, yo sin ver a los pacientes, escuché la noticia y sé que estaba muerto. Pues lo tenían ahí, supuestamente, que estaba en coma, no sé qué. Y yo había paciente. Que tenía falla de órganos, potente. Como 5 días más vivió el paciente y luego murió. ¿Por qué murió? ¿Qué tiene que haber hecho el médico? Llamar, o sea, entrar con vascular, entrar con sangre, no había urgencia en entrar con los pacientes, reponer volumen, todo se hizo mal. En eso, sí teníamos un paciente que no se había controlado esto. Yo tenía control de la hemorragia, solo empaquetaba al paciente y ya estaba, no necesitaba hacer nada. Y obviamente, estabilizarlo, volverlo nuevamente a contar en sala, y qué hacer con el paciente. Restaurarlo, pero con la gente que sea necesaria. Al final lo llamaron al cirujano vascular. El cirujano vascular vino y tuvo que ir inclusive a traer materiales que no estaban ahí, se perdió tiempo. Y el tiempo es importante. El paciente lamentablemente es un paciente joven que no debe haber muerto. Y muchos pacientes van a morir muchas veces porque nosotros no actuamos adecuadamente.
dice actitud. Es importante la actitud, ¿no? Miren, esto es del libro, ¿no? Para que ustedes no digan, mirá, que no hablamos de cosas por allá, que nosotros creemos actitud. El libro lo dice. Actitud. O yo lo digo. ¿Qué dice acá? Actitud adecuada. ¿Cuál sería la actitud adecuada en este caso que les digo anteriormente? Entrar con la gente que es experimentada. Entrar con un cirujano vascular. Eso tendría que haber pasado. ¿Por qué? Pasó porque no se controló, porque no hizo las técnicas de control de daño que debemos hacer. Pensamiento temprano. ¿Qué será esto? Que yo debo reconocer el estado de shock del paciente. Si hasta la esposa ya está pálido, el paciente tiene ganas de morirse, ¿de qué va a estar pálido? ¿Será que estoy chupacabras y me por la sangre? No, es una hemorragia interna, por favor, digamos, ¿no? Tienen que pensar ustedes en hemorragia interna, causa hemorragia interna, ¿no? Si quieren preguntar la chaja que te da, causa interna. Que le diga que ustedes tienen que por ahí, a ver, esta no, esta sí, esta no. Vayan chequeando por ahí. La chaja que nos ayuda o las tías nos pueden ayudar. ¿Y qué es lo que yo debo reconocer? Fíjense ustedes. Pacientes con hipotensión y un paciente me puede hacer un abdomen que requiera tratamiento quirúrgico especial cuando daño tanto en el trauma, como un paciente que se operó en sala, que no estaba ahí en el hospital, de repente que le operaron una reconstrucción, que tiene una hemorragia, porque le sacaron la vesícula, la parocópica y está con una hemorragia postquirúrgico, o que al operar la vesícula le lesionaron el colon. Yo tengo que identificar y qué tengo que valorar. ¿Qué le dije hace rato? Valorar los estados de acidosis del paciente, porque va a haber una alteración fisiológica. Si el problema es el tórax o es el abdomen, ¿qué tengo que hacer? Abrir el tórax. Si es el abdomen, abrir el tórax. Y estar listo para esto. Pero ¿qué es lo más importante? Reconocer estos signos inmediatamente para actuar con una actitud apropiada. Lo dice los libros. Lo tenemos que aplicar simplemente. Queremos ser buenos médicos, no nos salgamos nunca de los protocolos. Vamos a actuaciones adecuadas a los pacientes. Entonces, actitud adecuada, pensamiento temprano, respuesta. ¿Qué es la respuesta? ¿Lo voy a operar esta noche o ahí tengo sueño? No tengo una cenita ahora, mañana. Y el paciente está séptico o está choqueado. ¿Cuándo lo operamos? Esa misma noche. Mientras más rápido, mejor. Pero obviamente haciendo lo adecuado con el paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi servicio de urgencia cuando me llega un paciente? Valoración rápida. Cuando yo hago la valoración rápida, ¿cuál es el mejor instrumento que ustedes tienen para detectar líquido intraabdominal? Bien. Entonces yo lo aplaudo como reporte. Entonces, la ecografía, el IFAS me va a reconocer líquido tanto en tórax como en el abdomen. Y yo puedo dar una respuesta rápida al paciente. Puedo llamar al cirujano, si yo soy cirujano, pues yo lo opero al paciente lo más rápido posible. Luego tengo que hablar también de la terapia de intervención temprana quirúrgica, ¿no? O sea, rápidamente tengo que ir a controlar la hemorragia o el foco séptico que tenga el paciente. Y todo esto va a depender de dos factores importantes que tienen los médicos. Y es la experiencia. La experiencia es haber visto un caso similar, o por lo menos haberlo leído. Créanme que leer, como a ustedes no les gusta mucho ahora, no sé por qué, es importante. Yo cuando era residente, pese a que tenía esposa, tenía hijos, hacía turno día por medio, no tenía un sueldazo. Recuerdo que compré libros de Mindset, que compramos todos residentes, y toda la noche yo podía leer, yo leía. Y a veces hasta me desvelaba más leyendo que en mi turno. ¿Y qué leía? Las técnicas quirúrgicas. ¿Y por qué leía? Porque me ponía a leer un tema y me gustaba y seguía leyendo cuando me acordaba ya era tarde, ¿no? Ya me dormía. Pero un día, cuando era residente de segundo año, llega un paciente al hospital que mi jefe había operado de histerectomía cerebral. Yo en una clínica. Yo había leído en el libro que se puede hacer histerectomía en asa.
porque no sabía cómo hacerlo. Y segundo, las auditorías tenían miedo. Me dice, yo le digo, doctor, hago una auditoría en casa. Y él me mira así, como me ve con tanta seguridad, yo creo que yo, o sea, y me dice, ¿vos sabés hacerla? Y yo, claro. Bueno, hacerla. Entonces yo agarré. ¿La había hecho alguna vez? Nunca. Pero sí la había leído y la había visto, cómo se hacía en el libro. La repliqué tal cual como estaba en el libro, o sea, los técnicos, ¿no? Y obviamente, el paciente muy bien, la electromiografía en asa tiene la propiedad de no necrosarse porque sale con todo el meso. Y de esa vez dice, no, la electromiografía en asa, de hecho ya ahora mi jefe y otros también hacen, ¿no? Porque vieron que era una buena técnica. Yo le hice cuando era residente, pero ¿por qué la hice? Porque leí el libro. Por eso, leer libros, y yo por eso siempre les voy a poner, cuando les pongo estas diapositivas, les pongo de libro, siempre de libros, tanto siempre que sean libros actuales, porque esto es lo que va a hacer que yo pueda hacer algo el día de mañana. Por ejemplo, cuando hacemos las brándulas, ¿no? No, yo no puedo, doctor, no, antes que ya no. Me da miedo. No hemos tenido ningún alumno que no haya podido canalizar. Creo que una no pudo, digamos, al primer intento, pero al segundo no lo canalizó. Pero todos han podido. Y todos lo han hecho, algunos en 1 minuto, otros en menos de 1 minuto, otros lo han hecho en 2 minutos, otros en 3 minutos. ¿No? De todos los alumnos que son ustedes, he visto todos que han temblado un poquito ahí, nomás que temblaba para copar. ¿No? Después otros miércoles, luchadores killers. Y otro que temblaban. Obviamente, siempre para cualquier tipo de procedimiento, nosotros necesitamos crear la actitud. Y la actitud es eso, que yo no tenga miedo de hacer este procedimiento. Cuando ya yo hice una vez una colocación de bránula, voy a poder hacerla varias veces. Pero obviamente también viene la otra, ¿ya? Si ustedes dejan de hacer un procedimiento más de 3 meses, uno lo pierde. Inclusive la cirugía, inclusive la docencia. Usted ya no, usted 10 años que da clase, digamos. De repente dejo de practicar la docencia y también puede ser uno solo o ya, ¿no? O sea, la práctica va a crear que yo tenga una actitud adecuada. Y en todo lo que ustedes quieran, en todo. Hasta en los hábitos personales, ¿no? La disciplina, ¿no? Ir a hacer ejercicio, ir al gimnasio, correr, estudiar, leer, ¿no? Tener buena actitud, no discutir, porque nosotros podemos mejorar cualquier problema que nosotros tengamos nuestro lo podemos mejorar. Solo necesitamos mejorar nuestra actitud. La actitud correcta, siempre tengo que determinar si va a tener esencia o hipotensión o tensión fisiológica. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Taquicardia, taquimia, leucocitosis, paciente empieza a respirar rápido, le hago una sometría, ácido óptico, así lindo, lo meten en el quirófano. Por ejemplo, acá tenemos lo que puede también pasar, lo que se conoce como una catástrofe intraabdominal. Fíjense este concepto importante. Por ejemplo, esta chica, tan hermosa, ¿no? Creo que era Miss Cochabamba, no sé. Delgada la chica. Creo que tenía un rolito aquí, chiquitito, digamos, ¿no? Y de pronto ella decide que le hagan una cirugía de lipoaspiración. Lamentablemente esta lipoaspiración le perfora el riñón. ¿Qué sucede ahí? Una hemorragia intraabdominal. ¿Cómo se llama eso? Catástrofe intraabdominal. ¿Por qué es una catástrofe? ¿Por qué es una catástrofe? Un terremoto que está sucediendo por la ventana, o un incendio. Un incendio, imagínense ustedes, vamos a ver que sale por la ventana. Entonces, una catástrofe. Esto pasó en una clínica en Guadalajara. El anestesiólogo detectó rápidamente que me daba chocolate y dice, doctor, abra, ustedes paren la hemorragia. Obviamente un cirujano estético está pues haciéndole una cirugía, o sea, no le va a hacer una incisión, ¿no? Y aparte que tampoco era cirujano. Por eso que en eso también es importante que nosotros tengamos responsabilidad con las habilidades que aprendemos. O sea, por ejemplo, a mí mucha gente me ha criticado, no le enseñé brándulas a los alumnos, que por ahí no sé qué, bueno, siempre hay los pros y los contras. Los contras,
Creo que los alumnos lo hacen de forma, hay una que me mostró un video, ¿no? Ahí en la playa afuera, después de una vía, o sea, no está bien. O sea, no está bien porque se puede infectar el paciente. O sea, ustedes están colocando una bránula en un ambiente que no está, puede infectarse, puede llevar inclusive a hacer una infección de la vena. Entonces, no es, o sea, tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Ahorita tenemos en el hospital, por ejemplo, una interna que está internada con un absceso glúteo, porque su compañero interno, ¿no?, le colocó una inyección. O sea, yo lo que hago, tengo que hacerlo bien o no lo hago, ¿no? Sí. ¿Por qué se puede formar un absceso al La primera causa es infecciosa, ¿no? Que vos agarrés y no haga una asepsia, que vos agarrés la aguja, como algunos agarraban acá también, ¿no? La brátula. Yo tengo bacterias acá. Aunque yo me lave la mano, igual tengo bacterias. Entonces, lo que va entrando el paciente no tengo que tocarlo, se quita el agua. No. Entonces, probablemente no cambió la aguja cuando sacó, que hizo un triapéngra. ¿Qué es lo que pasó acá? Colocás el polvo, sacás la agua estirada, colocás el problema de jeringa. No limpiaste lo acá. O metiste tu dedo ahí, porque tu dedo está contaminado. Y no cambiaste la aguja, pero cuando cargaste, tenés que cambiar la aguja, una aguja nueva. Algo de eso ha pasado, o lo otro es que agarró la aguja, no le inyectó adecuadamente, y la otra es que haga un hematoma, que es rarísimo, puede ser otra causa de un hematoma, y también hay otro que se llama farmacoma, que son unos medicamentos que se cristalizan, ¿no? Pero porque los mezclan con otros medicamentos y se cristalizan en el glúteo. De todas maneras, ya por ejemplo me había preguntado todo lo que no se coloca la penicilina, no por lo que estoy diciendo, y de hecho le digo todo, no coloco penicilina. ¿Por qué? Es el medicamento más alérgico que existe. Si ustedes van a colocar un medicamento antialérgico, así como ataque colóquenlo, pero tengan su adrenalina, su laringo, pitubal, su suelo, todo, por si les toca correr, por lo menos van a poner la primera adrenalina. Y de repente revienten o de repente no también. O sea, hasta en la farmacia, en cualquier lugar le tienen miedo a colocar una, porque saben ellos que pasa esto. Y cuando se muere el paciente no dicen, escucha, el doctor, no era estudiante, el pobre, nada de esto. Ahí, mira el sol a cuadrito. Claro, lo que pasa, eso es importante, yo les digo, porque no les digo que no hagan, pero háganlo con toda la seguridad y siempre tienen que preguntar, ¿no? O sea, un alumno también me llamó otro día y me dijo, todavía colocar el niño por un montón de cosas, ¿no? Yo le digo, sabe 3 días, ¿no? El macho para meter a hacer todo clase de animado. Pero obviamente siempre tengo que ver, pues, ¿no? O sea, estamos yendo primero, vamos a grada 1. Yo sé que todos aquí pueden llegar a hacer lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Y obviamente esto se necesita práctica, ¿no? Yo he pillado varios de mis estudiantes. Y yo una vez una doctora aquí en la caja metalera que me roló. Usted la vio por acá y no te dan ni 2 pesos. Y ahorita es la nefróloga. Lo que pasa es que voy a ser experto a medida que pase el tiempo y yo me haga más experto en mi área. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de los errores que cometen otras personas. Y aunque parezca chiste, cuando uno está estudiando, todo parece chiste, como te pasa una complicación, ya no te parece chiste. ¿Ya no? ¿Y por qué te pasan esas complicaciones? Porque no haces las cosas adecuadamente. Las cosas adecuadamente no te van a llevar consecuencias. Lo que haces inadecuado te va a llevar consecuencias. Esto ha sido alguna contaminación, que es lo más obvio. Y lo más grave de un absceso no es el absceso, porque el absceso no lo drena. ¿Sabes qué es lo más grave? Se haga una fascitis. Y ya hemos tenido pacientes que hacen fascitis de glúteo. Y hay que sacarle medio glúteo al paciente, ya les digo. Y todo por la inyección. Y lo otro más grave son las alergias. Que generalmente se va por la penicilina, ¿no? Tampoco si yo hago una prueba antialérgica, por favor, nunca usted agarre al ojo, nada que ver, es subcutáneo. Yo tengo uno de mis hijos que hizo residencia y estaba estudiando medicina y un profesor le dijo, se puede acá, a ver dónde está el libro, papito, le dijo, encontrame el libro que ella se puede, yo te lo acepto. Y ella me dijo, ya no, que mi profesor es capísimo, que me enseñó. Ya, y no, ustedes no le crean a nadie, ni a mí me crean. Busquen el libro, busquen la guía, ya. Siempre algo que ustedes revisen, no sé, siempre busquen la respuesta, no se crean lo que el médico. Y muchas veces aprendemos mal en la medicina porque aprendemos lo que dijo el profesor o el jefe de un servicio. Y en mi servicio yo siempre he sido prácticamente el más revoltoso de ese servicio de cirugía.
he hecho cosas que nadie hacía, digamos, ¿no? Porque el jefe decía, no, eso está mal, yo no lo hacía. A mí me importaba el paciente, no me importaba el jefe. Claro, los demás les importaba que alguien con el jefe, a ver el jefe que estaba, sí, eso es. ¿Y cómo está esta paciente? Está bien. No, se va a abrir mañana, se va a perforar mañana. Al día siguiente, ¿cómo está la paciente? Está bien. Y el otro dice, ¿cómo está bien? Al otro día ya se va el paciente al chalingue. O sea, él esperaba que se complique el paciente cuando yo tomaba hacía otras conductas que él no se actualizó, pues, ¿no? Entonces, yo siempre, para mí, como médico, mi principal objetivo es el paciente. No hay otro objetivo que tenga en la cabeza. Salvar su vida. Si yo fuera el cirujano plástico de esta paciente, probablemente a mí eso no se me haya muerto, porque yo soy cirujano y iba a darle mujer rápidamente el riñón. Sin embargo, este cirujano no. Dijo, no, yo no sabría. La trajo allá de Guardia hasta acá, llegó a una clínica. En la clínica ya había hecho 2 paros. Y el cirujano que la vio dijo, está inestable, pongámosle sangre para que yo lo opere. Y hasta que le pusieron sangre para que una chica de 22 años, joven. Esto puede suceder, y ha sucedido también con otras cirugías, lesiones de aorta, cirugía plástica. O sea, yo tengo que estar listo para esta catástrofe abdominal. Y obviamente el que tiene que poner es un cirujano. Obviamente, ustedes no van a pillar cirujanos que se metan a estos pacientes. Yo me acuerdo que un doctor estaba hablando de una histerectomía en una clínica y se le complicó, estaba sangrando, estaba chocándose. Y la anestesiólogo fue a llamar al cirujano. Nadie quería. Llamaron a mí y oye, yo tenía tiempo y sí le digo yo, ¿dónde están en la clínica? Quinta, llegué, con otros colegas, fuimos al paciente, sí, un empaquetamiento de la pelvis, sí. Empaquetamos por para cerrar, se acabó. El paciente al otro día entramos a la cirugía ya con una paciente que le había puesto sangre, estaba en mal estado, sacamos las compresas y nos vimos sangrado un pequeño vasito que sangraba de la ovárica, la obligada, se acabó, terminamos sacar el hospital. También esto se ve en niños, una cirugía pediátrica, catástrofes. Y obviamente yo tengo que correr lo más rápido posible para hacer esto también. Entonces, también, cuando yo tengo esta catástrofe abdominal, aparte del trauma, también yo tengo que hacer la cirugía de control de daño. Y obviamente estabilizar al paciente. La laparotomía viene a ser la apertura del abdomen para parar la hemorragia. Antes existían algunos procedimientos para parar la hemorragia, que era clampear la aorta a nivel torácico. Abríamos el tórax, tocábamos el esófago y la clampeamos. Oye, no todos los ciudadanos tienen esta capacidad de hacer esto. De hecho, muy pocos ciudadanos lo pueden hacer. Clampear la aorta por debajo del diafragma es más difícil. Esto me da tiempo como porque el paciente mejore, y tampoco tenía que clampear completamente, porque en estudios que se hicieron en algunos pacientes, el corazón tenía que demasiado, digamos, luchar el ventrículo contra esa compresión, tenía que ser medio parcial. Pero evitaba que salga un poco el paciente, como que me daba más tiempo. Bueno, los pacientes se morían porque era la última medida. Hoy en día existe lo que se conoce como el REBOA. El REBOA es el balón de contrapulsación aórtica. Entonces, si yo tengo una lesión aórtica, por ejemplo, acá, en este lugar, meto por cirugía endovascular, obviamente mi servicio tiene que tener cirugía endovascular, o la clínica donde yo esté, para que venga el endovascular, meta un balón, infle el balón acá arriba, para la hemorragia, o sea, para dejar, ya no pasa el flujo de sangre aquí, ¿no? Pero puedo irrigar todo este segmento de acá abajo, porque acá se puede irrigar con la misma sangre que baja acá arriba, pero aquí paro la hemorragia. Entonces, la hemorragia a este nivel, por ejemplo, al poner este balón ya está parando la hemorragia. Si es por debajo, ya se para la hemorragia, porque no va a haber ya la fuerza que se hace. Esto es lo último que hay en trauma, que me da tiempo para hacer otra cirugía. Se puede hacer en extremidades, en abdomen, también en tórax, el famoso REBOA, el catéter de contrapulsación aórtica. Pero tiene que ser un equipo endovascular. Lo que nosotros hacemos acá son los clavos. Podemos colocar clavos en la aorta, una laparoscopia contenida, ¿no? Ligar los intestinos, que siempre tiene que ligarse por detrás de la grasa, ¿ya? del meso. Ustedes lo ligan acá arriba, el peritalismo lo saca, ¿no? Y obviamente
La ligadura es muy importante. Aquí tenemos un stent que se le está haciendo a la aorta o a un vaso grueso, acá, colocando una sonda, ¿no? Aquí está la aorta, ¿no? Un tubo de tórax que se le pasa, sin ver control de daño. O sea, trato de que el paciente siga viviendo y después le haré llamaré al vascular para que haga la restitución de esto, ¿no? Acá, por ejemplo, un trauma posterior de hígado, tengo que abrir el tórax más para parar la hemorragia. Tengo que no hacer lo que hacemos para la hipotermia, muchas veces lo metemos a quirófano, que va a estar con harto aire, para el aire, colocar fluidos al paciente, porque tenemos que ir en contra de esto, ¿no es cierto? Pero me hace calor, digamos, soy el cirujano que está sudando con el maldito. Yo no importo, ¿quién importa? El paciente, y siempre voy a pensar en eso, ¿no? De paso, porque haya más hipotermia, ahí sacamos la víscera afuera, ¿no? Y obviamente la víscera afuera, más en frío, más hipotermia, entonces tengo que evitar que el aire le dé directamente, usar sueros tibios para colocar en la. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y obviamente todo esto va a llevar a que el paciente vaya a la coagulopatía, con la acidosis y la hipotermia me lleva a la coagulopatía, ¿no? Y la coagulopatía me puede llevar a una hemorragia en todo el cuerpo, inclusive por el tubo puede sacar el paciente, y obviamente esto me va a llevar a la muerte. Más acidosis me va a llevar a que el paciente esté más inestable hasta que el paciente muera, ¿no? Primera fase, la parotomía, ¿no? Control de daño, control de contaminación, empaquetamiento, ¿no? Segunda fase, manejo del paciente en terapia intensiva con UCI, ¿no? Mejoro el paciente, la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia, ¿no? Pongo volumen al paciente una vez controlada la hemorragia. Tercera fase, el paciente vuelve al quirófano, hace una cirugía definitiva. Reparo los intestinos que no reparé, reparo la aorta, llamo al vascular,